Vamos a empezar la tutoría. La clase de hoy vamos a hacer un juego llamado Rollerball. Es como una primera entrega, un adelanto de la parte básica para la creación de videojuegos. ¿Ah? Sí. Listo, pues les voy a dar un ejemplo del juego que vamos a hacer. Listo, entonces esta es la interfaz de cómo va a quedar el juego finalizando la tutoría. Y pues como pueden ver vamos a manejar manejos de interfaces, vamos a trabajar con otros elementos en el mapa para captura, con puntuación y pues a veces unos mensajes de entorno, colisiones, todo pues lo básico para este juego. Listo, entonces pues lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Llamado Rollerball. La idea es que pues, los que tienen computadores pues, lo vayan haciendo tiempo y si alguien se queda atrasado algo pues nos diga para esperar el video. Ah. Unity está solo para eso, Unity está solo para eso. No quiero Listo, ya todos van ahí. ¿Ya crearon el proyecto? No le queda, si está cogiendo yo. Pensé que estaba por eso es que dice que todavía no han instalado. No, no tengo instalado. O no sé, pero verifico. ¿Listo? Bueno, entonces, pues como ya hemos explicado en sesiones anteriores, pueden definir cómo quieren que se vea la presentación de Unity para realizar el videojuego. Entonces, pues en la que yo tengo predefinida es 2x3, pero pues moviendo acá moviendo el área. Pues eso nos permite como ver la simulación y la creación del juego al mismo tiempo. Es un poco más sencillo, pero pues si quieren trabajarlo de otra forma también lo pueden hacer. Listo, entonces lo que vamos a empezar creando va a ser el plano donde vamos a colocar la esfera. Entonces se pueden crear objetos, como ya habíamos dicho, de varias maneras. En Game Object, 3D Object, en Plane, o en Create, 3D Object y Plane. Listo. Entonces eso nos genera un plano con dimensiones de 1, 1 y 1 en la posición 0, 0, 0. Pueden cambiarle el tamaño con estas flechas de aquí. Aquí podemos ver que cuando le doy en Y para aumentar el tamaño o disminuir el tamaño del plano no varía, es porque pues es un plano, está en 2 dimensiones. Cuando tratamos de ampliarlo a 3 dimensiones no funciona. Sí, solo se voltea en el mapa acá. Lo único que hace es cambiar la vista, pero pues no va a agrandarse
porque no, o sea, solo es un plano, no vamos a trabajar con otra dimensión de plano. Listo. Ahora, pueden cambiarlo de posición si quieren, si no quieren trabajar en el origen, pero pues ya es al gusto de cada uno. Pues vamos a hacer que la superficie sea un poco más, no tan cuadrada, vamos a hacerla un poco rectangular, entonces vamos a variar en X y en Y los valores. Pueden cambiar el tamaño dándole escalar en esta herramienta de acá, o pueden directamente en los componentes de la figura cambiarle en X y en Y. ¿Cómo escalar? Para escalar se puede con esta herramienta y pues selecciona alguno de los lados y lo estira. ¿Listo? Bueno, entonces ahora pues vamos a crear la figura, la esfera, que va a ser nuestro personaje en el juego. Entonces para crear igual podemos entrar aquí Create o Gain Object, 3D Object y Sphere. Listo. Pues está un poco, no está a la vista ahí del plano, por lo que la puso en una posición bajo, pero pues la podemos mover a donde queremos que se ubique. Vamos a ubicarla en el origen. Para enfocar, si quieren enfocar un objeto en específico, le dan doble clic al objeto que quieren enfocar. Entonces le doy doble clic en plane y pues igual como ya está en el plano, pues no lo enfoca más. Pero si estamos más lejos de la esfera y queremos enfocarnos en la esfera, le podemos dar doble clic ahí. O también pueden darle en Edit y Frame Select. Entonces lo que hace es ir directamente a la figura que ya está seleccionada. Primero tienen que alumbrarla y luego sí el Frame Select y ya se enfoca en la figura que quieren. Listo, pues para el juego pues necesitamos el terreno donde se va a mover la esfera y la esfera ubicada sobre el terreno. Así no sirve pues porque obviamente chocaría, y si le agregamos la gravedad pues la esfera seguiría cayendo sin hacer caso al plano. Entonces tenemos que ubicar la esfera un poco más arriba. Como tenemos la esfera de radio 1, entonces vamos a trabajar subiendo la mitad que falta de la esfera, o sea, añadiéndole 0,5 a la posición en Y para que se ubique justo encima de la esfera, del plano. Listo. Otra cosa es que pues algo que pueden hacer para que trabajar en Unity sea un poco más organizado es crear folders para agrupar las cosas con las que vayan trabajando. Entonces vamos a crear un folder primero para las escenas. Las escenas son estos estados que estamos guardando. No es como tal el proyecto, sino son parte del desarrollo del juego. Entonces esta pedazo que tenemos acá es una escena. Entonces lo podemos guardar dentro de la carpeta. Y pues así se va haciendo un poco más organizado. ¿Cómo es que se crea? En los folders le dan en Create. Aquí en Assets le dan clic derecho, Create y Folder. O le pueden dar dentro de la componente Access, ahí dentro de la vista preliminar que bota, clic derecho y también Create Folder. ¿Listo? Entonces guardamos la escena, pongámosle minigame. Pues con eso ya tenemos un poco más organizada cómo va a crear. Entonces cuando guardan la escena, les guarda este tipo de archivo que pues guarda como tal el contenido de lo que están trabajando en ese momento. Listo, ahora pues vamos a crear otro folder donde vamos a agrupar los materiales. Los materiales son la estructura con la que van a poder cambiar o sea, las formas o los colores. Pues no tanto la forma, sino es como darle una esquina a un objeto. Entonces estos materiales sirven para darle una vista como en específico. O sea, digamos cuando están creando un personaje que no se vea totalmente blanco, sino que puedan definir una parte de la cara, la ropa, cosas de ese estilo.
Entonces, pues, en este caso para la esfera y para el plano podemos trabajar con un color. Entonces, para crear un material, le damos Materials y le damos Create. Ahí dice Material, en esta parte de aquí. Ahí ya nos crea esta vista que es con el que vamos a llamar el material. En este caso vamos a hacer el material para el medio, para donde está la esfera, para el plano. Y pues entonces le ponemos background y le seleccionamos un color. Este que sale así como con la esfera no es que sea el color para la esfera, sino que es una forma predefinida para que se vea cómo va a quedar la estructura, el material, cómo va a ser el color, o es como la vista predeterminada. Entonces vamos aquí al frente donde dice Albedo, le damos clic en la pantallita del color. Ahí podemos seleccionar el color con el que queremos dejar el plano. Entonces pueden seleccionar el color que quieran, pueden definirnos, en este caso lo vamos a dejar verde. Entonces dejamos esto verde y para añadirlo al plano lo que hacemos es arrastrar, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta el plano. Ahí ya vemos cómo nos cambia la vista del plano. Ya le añade una. Sí. Digamos, uno puede bajar una imagen de internet, digamos, con los ladrillos, cosas así. Entonces se lo añade al material y después entonces se lo pone al objeto donde quiere, digamos, el piso o una pared y queda con esa textura de ladrillos. Por ejemplo. ¿Cómo se hace si Pues con una imagen o siempre una imagen. No. Mira, una pregunta. ¿Tienen las escenas? Quiero saber. Esto no. Sí. Pues le pueden añadir lo que quieran. Hay otros componentes que vienen predeterminados para Unity, que son unos materiales especiales para hacer escenarios ya, digamos, más completos. Pueden bajar de eso de la Asset Store y son, digamos, como texturas especiales para diferentes escenarios. Entonces, digamos, hay figuras que tienen como pasto, y pues cuando están creando un escenario grande hay unas herramientas que eso después se los vamos a enseñar más adelante, pero son herramientas que les permiten modelar el escenario de una manera un poco como más, sí, como más jugosa, por decirlo así, de modo que sea un poco más bonito. Entonces, con esos escenarios, una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuanto más tenga, más recursos va a tomar el juego. Entonces tienen que tener cuidado con la cantidad de cosas que le puedan añadir al juego. ¿Listo? Listo. Ahora pues necesitamos hacer que la esfera rote, ¿sí? Así pues solamente la tenemos estática y en el momento de la ejecución pues no va a hacer nada y no podemos hacer nada. Entonces lo que queremos hacer es que la esfera al oprimir una tecla podamos hacer que se mueva en alguna dirección. En este caso pues solo vamos a necesitar que se mueva horizontalmente o verticalmente. Entonces para eso vamos a crear un script. Y para almacenar los scripts vamos a crear un folder llamado scripts. Scripts. Listo. Ahí pueden crear directamente el script dando clic derecho, create, y si JavaScript, JavaScript, depende del lenguaje en el que quieran trabajar. Y también pueden seleccionar la figura a la que le quieren dar el script y directamente crear ahí la componente y se le añade de una vez a la figura. Pues en este caso lo podemos hacer así. Entonces le damos en añadir componente, new script, y aquí le ponemos el nombre al script y el lenguaje con el que queremos trabajar. Entonces pues como vamos a hacer el control para el jugador, vamos a llamarle player controller. Diga, pero quiero una. JavaScript. No, nosotros ahorita estamos trabajando en C#. Pero pues si quiere hacer la interpretación en JavaScript, pues la puede hacer, igual funciona. Listo. Lo otro es que pues para darle como un mejor uso al ejercicio que vamos a trabajar, pues podemos darle un nombre a las figuras. Entonces en vez de dejar el plano, podemos trabajar con un background o un floor, como quieran llamarlo. Pongámosle floor. Y para la esfera, que es nuestro jugador, pongámosle player. Listo.
Listo. Cuando crean el script directamente en el objeto en el que lo quieren, en el que quieren que se ejecute, entonces pues les queda el script en la carpeta ASEX directamente. Pues entonces para moverla a la carpeta script normal, se coge y se arrastra a la carpeta scripts. Listo. Ahora vamos a editar los controles para el jugador. Listo. Que ven, otra cosa antes de que empecemos a editar el script es que le vamos a dar una composición, como vamos a trabajar con fuerzas, necesitamos darle la opción de que trabaje con esos elementos. Entonces, antes de eso, podemos añadirle el componente, la parte física y el rigid body. Es para que tengan en cuenta las fuerzas. Add component, Sí. physics, rigid body. Ujú. Listo. Ahí pues ya podemos ver que pues está chuleado la parte de la gravedad, lo que hace que pues al momento de ejecutar el juego la esfera caiga si digamos está en una parte elevada. Entonces, pero ya no pasa del plano. Al momento de colisionar con el plano se mantiene ahí. Listo. Ahora pues vamos a hacer ahora sí el script para el movimiento del personaje. Entonces tenemos que determinar acá. Ya habíamos explicado las funciones de los métodos update en fixed update. En este caso vamos a utilizar fixed update porque pues para cuando tratamos con animaciones físicas es mejor trabajar con el fixed update porque el fixed update hace un escaneo, eso se le llama corriente, o sea, va ejecutándose en cada momento, mientras que el fixed update es cada cuadro. Entonces, el fixed update es cada tiempo, pero es el mismo tiempo, siempre se está ejecutando. En cambio el update es más para mantenerse al corriente de la ejecución del juego, es cada cuadro que se ejecuta. Entonces, pues reemplazamos el método por un fixed update. Listo. Otra cosa es que con el update nosotros tenemos que trabajar con una extensión para los movimientos que sería con un time.deltaTime, porque si no le añadimos ese valor lo que hace es mostrar como demasiado despegado cada movimiento, no lo hace como tan lineal. Cambio con el fixed update no es necesario añadirlo porque pues el fixed update como se está ejecutando cada momento, entonces pues ya se está actualizando y ejecuta los procesos más fluidos. Listo. Entonces necesitamos floats para determinar la posición del objeto. Antes habíamos dado un término para el vector 3, que es pues igual que han trabajado en álgebra lineal, acá también se trabaja con vectores para determinar movimiento o posiciones. Entonces pues nosotros estamos trabajando se puede trabajar con vector 2 o vector 3, como estamos en tercera dimensión obviamente trabajamos con vector 3. Entonces necesitamos de una forma poder alterar con el teclado la posición del objeto, porque pues lo que va a hacer el objeto es moverse nomás. Entonces es lo único que necesitamos configurar para el objeto. Entonces vamos a crear dos floats que van a determinar el movimiento del objeto. Listo. Este input es la herramienta que tiene Unity
como, sí, configurada para tener en cuenta las entradas de elementos pues que con los que se van a trabajar. También puede estar definido para el mouse o para el teclado dependiendo de cómo se quiera trabajar. Unity tiene una documentación, no sé si ahorita podamos verla, pero pues esa documentación les permite ver cómo funciona cada código que vayan a utilizar y pues algunas de las subclases que tiene cada código. Eso les permite pues ver cómo pueden trabajar con cada una de esas clases en Unity. Entonces, para acceder desde un PC normal, si alguien tiene Mac, es con una barra de estados parecida al inicio de Windows, pero pues es un botón especial que tiene Mac. No sé muy bien cómo funcionará con Mac, pero pues es una herramienta ahí. Y para PC es con control comilla. Entonces seleccionan la palabra que quieren buscar en la documentación y le dan control comilla y eso los redirecciona a la página de Unity para buscar la información sobre esa palabra. Pues no sé si ahorita va a correr por lo que les dije del internet. Y lo otro es que para versiones anteriores de Unity el redireccionamiento estaba para un link específico. En este momento pues configuraron el link, pero pues los dirige hacia la página y lo único que tienen que hacer es buscar aquí pues la palabra que estaban buscando. Una vez que lo buscan les salen estas opciones. Entonces con estas opciones ya pueden ver cómo quieren trabajar. Pues la que estábamos buscando era la input. Entonces con la input necesitábamos ver una forma de obtener la ubicación para pues mover el objeto en la forma horizontal o vertical. Entonces pues ahí en una parte nos menciona el getAxis como una subherramienta del input. Con el getAxis podemos obtener directamente la dirección vertical u horizontal. Entonces acá hace una descripción para el getAxis. Si queremos podemos ir a esa herramienta. También nos muestra en un ejemplo cómo podría utilizarse el constructor o ese método que queremos utilizar. Entonces acá en un ejemplo de cómo podría utilizarse. Entonces esas cosas también son útiles para pues que aprendan a utilizar cada una de las herramientas. Entonces pues lo que queremos utilizar es esta opción de aquí. Entonces para obtener el movimiento que va a tener la esfera. Listo. Entonces input.getAxis. Listo. Y pues como vamos a configurar el movimiento horizontal, le damos horizontal. Listo. Ahora vamos a configurar el movimiento en vertical. Sería lo mismo, pero pues configuramos en vez de horizontal vertical. Estas dos definiciones que aparecen aquí son directas de Unity. Entonces cuando ponemos eso reconoce el movimiento que quiere hacer la esfera. Listo. Ahora antes habíamos definido un rigid body para la parte física del objeto. Entonces tenemos que definir también una variable que tenga en cuenta esa parte física. Entonces configuramos un rigid body rb, podría ser. Entonces en el start inicializamos para que cada vez que inicialice eso inicialice la variable. Y para inicializarla se utiliza un getComponent. Entonces ese hace un llamado para el rigid body y también sirve para otros tipos de componentes. Esto maneja un estado que son, se me da el nombre, en este caso esto maneja esto de estos corchetes para determinar el tipo de objeto que puede ser o que puede obtener el getComponent. Eso es una herramienta que también se usa en Java para determinar como estados un poco, ¿cómo decirlo? Pues eso no determina un tipo de dato en específico. Eso les permite, digamos, trabajar en el tipo de dato que quieran. Sirve para los array leads y para definir algún tipo de dato de alguna clase.
Eso lo que hace es que deja abierto el tipo de dato con el que quieran trabajar, no necesariamente tiene que ser entero. O sea, no definen un int dato y ya, y que especifique que únicamente tiene que ser entero. Esto sirve para que, pues, digamos, puedan trabajar con un tipo string o con un tipo entero, variando el objeto. Entonces pueden crear listas que tengan diferentes objetos. En este caso, pues necesitamos un read body para trabajar con el componente. Listo. Ahora necesitamos crear un vector tree para el movimiento en el que queremos que haga la esfera. Entonces podemos llamarle movimiento y pues especificar las variables que va a tener. Entonces para el vector 3 necesitamos tres componentes, son el X, el Y y el Z. Entonces la posición en X va a ser el movimiento que vamos a hacer horizontalmente. Entonces podemos poner modo horizontal. Y para el Y, pues como no vamos a cambiar la posición de arriba abajo, sino que siempre va a estar en sobre el mismo plano, pero moviéndose hacia los lados, pues no configuramos, o sea, ponemos 0 para que no modifique ese valor. Y para la parte del Z, que se mueva verticalmente. Eso especifica el tipo de dato con el que estamos trabajando. Nosotros ya habíamos dicho que trabajamos con un float. Entonces, como el vector 3 trabaja con float, necesitamos especificar al final que el tipo de dato que vamos a trabajar es float. Listo. Ahora vamos a añadir la fuerza para la esfera. Entonces sería read body punto añadir fuerza. Los elementos de esa fuerza serían el movimiento, o sea, la dirección, el vector 3 que determina la dirección de que va a tomar la esfera. Entonces, como ya tenemos creado el vector 3, le damos movimiento. También se puede, obviamente, directamente añadirle el vector 3, o sea, crearlo directamente, pero pues por facilidad es un poco usual que se trabaje creando la variable y luego añadiéndole. Listo, entonces guardamos y pues vemos la ejecución del juego. Listo. Entonces vamos a hacer la prueba de cómo quedaría el control para el juego. Entonces vamos a ejecutar. Y ya podemos ver cómo la esfera se empieza a mover. Pero la velocidad es un poco demasiado lenta. Entonces necesitamos crear una variable para multiplicarla con el vector y que nos determine un poco una velocidad un poco más alta para la esfera. Entonces vamos otra vez al código y le añadimos una variable para determinar la velocidad. Listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicarla a la fuerza para que aumente la velocidad. Listo. Se deja pública para que pues dentro de la ejecución del juego uno pueda modificar esa velocidad sin necesidad de tener que estar entrando al código cada vez a modificarla. Eso sirve pues para mantener un control un poco más rápido de cómo queremos que se mueva la esfera. Listo, vamos a guardar. Y cuando se actualiza Unity, añade en esta parte de aquí la variable speed para controlar esa parte. Listo, entonces acá ya añadió la variable. Entonces digamos podemos variar el valor poniéndole, no sé, 100. Entonces vamos a añadir 100 y vamos a ejecutar el juego. Pero cuando movemos la esfera se ve que es demasiado rápido. Entonces pues tenemos que modificar el valor para que se vuelva un poco más lento. Con 10 yo creo que ya la velocidad queda bien. Volvemos a ejecutar. Listo, podemos ver que la velocidad ya cambió y es un poco más controlable.
Listo, entonces continuando con la configuración del juego, y pues acá con un cambio que le hicieron del terreno, vamos a vamos a crear un script para controlar la cámara. Pues como podemos ver cuando ejecutamos el juego, pues la cámara se queda ahí y pues no hace mucho más que ver dónde está ubicada realmente. Entonces, digamos, si la esfera sale de foco, no podemos hacer un seguimiento a dónde vaya. Entonces, en este caso, si se da la esfera, pues la perdemos de vista y no podemos trabajar ahí. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Si fuera un objeto que es estático, o sea que no cambia como tal la posición con la que se trabaja, podríamos hacer que la cámara fuera hijo del jugador y ejecutar. Pero el problema es que, pues, ejecutamos para que vean cuál es el problema. Como está variando tanto la forma de la figura, la cámara también va a variar. Entonces cada vez que rodemos, la cámara varía igual. Pero pues lo único que queremos es que le haga un seguimiento, no que empiece a rotar con la esfera. Entonces para eso vamos a crear un script. Pues primero definamos la posición. Ahí está. Listo, entonces vamos a aumentar aquí un poquito la escala. Posición vamos a darle Y. Listo, bueno, entonces vamos a crear el script. Para crear el script lo pueden hacer directamente, como ya les dije, dentro de la cámara, o pues creamos el script y luego lo añadimos. Entonces create C# script y camera control. Esto que me lleva. Listo, entonces para controlar la cámara necesitamos primero que todo trabajar pues un vector, pero para determinar la distancia a la que está la cámara del objeto, para que le pueda hacer un seguimiento pues a la misma distancia, o sea que no se acerque más ni que se aleje más de la esfera. Para calcular eso, entonces necesitamos primero una variable que controle ese cambio. La hacemos privada para que no sea necesario modificarla desde afuera, ya que vamos a trabajar solo con la variable dentro del script. Va a ser de tipo vector 3, pues porque lo que vamos a calcular va a ser una posición. No necesitamos inicializar. Espera. Así. Necesitamos inicializar para saber la posición en la que está la cámara con respecto al objeto. Entonces inicializamos con el offset. Y antes vamos a crear un game object para el jugador. Entonces este game object es público porque tenemos que decirle cuál va a ser el objeto con el que se tiene que mover. Entonces para eso es que se hace público, para que podamos añadirle en el momento de configurar ya el script dentro de la cámara, podamos añadirle el objeto que queremos que cambie. Entonces offset igual transform, con este transform nos estamos refiriendo al cambio que va a tener la cámara.
Entonces, punto, en este caso solo vamos a saber en qué posición está la cámara. Y pues le restamos la posición que tenga el jugador, personaje. Listo. Con eso ya está configurada la misma distancia a la que está la cámara del objeto. Ahora, aquí con una nueva función llamada lateUpdate. Esta lateUpdate funciona igualito que el update, ¿sí? Se ejecuta cada cuadro, pero la diferencia es que el lateUpdate primero deja que se ejecute la función y luego ahí sí se ejecuta. Entonces primero verifica que se haya ejecutado el movimiento del personaje y luego ahí sí ejecuta el movimiento de la cámara. Es para mantener control después de los estados y que no se esté moviendo aún si no se ha movido el jugador. Entonces, ahora modificamos la posición de la cámara con respecto al jugador. Entonces, sí, como ya sabemos que va a ser siempre la misma posición, lo único que tenemos que variar es la variación de la cámara, la posición de la cámara con respecto a la esfera. Listo, entonces transform position para referirnos a la posición de la cámara y player transform para la posición del jugador. Position para la posición del jugador más la distancia a la que está ubicada el objeto. Entonces con eso ya la cámara va a hacer un seguimiento al jugador. Listo. Ahora añadimos el script a la cámara. Ya añadimos el script a la cámara y le tenemos que añadir el objeto que queremos que siga, en este caso el jugador. Listo. Ya con eso, al ejecutar el juego, vemos que la cámara empieza a seguir al jugador. Entonces, si nos alejamos, se aleja, si nos acercamos, se acerca. Y si vemos en esta parte de acá arriba, vamos a poner una vista un poco más alejada, podemos ver durante la ejecución lo que pasa con la cámara. Listo. Entonces la cámara se empieza a alejar o se empieza a acercar dependiendo. También se mueve hacia los lados como se mueve el jugador. Y pues si el jugador se va, la cámara lo persigue. Listo. Esa es la que faltaba. Listo. Listo. Con estas configuraciones para la cámara podemos definir como una distancia que nos permita ver todo el plano. Pues igual como vamos a mover la esfera, esto es como para hacer un poco más global, pero igual como vamos a mover la esfera, se puede ver bien todo el terreno en el momento en el que estemos ejecutando el juego. Listo. ¿Van todos ahí? Listo, entonces ahora vamos a seguir complementando el mapa para el juego. Entonces pues lo que nos falta es crear un obstáculo para que la esfera no vaya a salir del mapa. Entonces pues la hacemos creando unos muros. Entonces esos muros los podemos crear a base de cubos. Entonces creamos un cubo y le damos las dimensiones para que pues quede en la estructura que queremos. Entonces en esta posición no nos sirve pues porque queda muy por debajo del plano. Entonces podemos modificar la posición para que quede justo sobre el plano. Listo. Ahora necesitamos modificar la escala para que el cubo quede justo por los bordes y pues nos deje un área perfecta para trabajar. Entonces podemos darle un ancho de no más de 0,5, no creo que necesitemos tampoco que esté demasiado ancho. Con la altura podemos dejarla en 1, 2, dependiendo pues como quieran dejar la altura, pero pues esa sí no varía mucho. Y para el Z 20
20.5 para que pues alcance a cubrir todo el borde que se necesita. Ahora pues para moverla podemos ubicarnos al lado de la superficie donde queremos que se mueva y ubicarla. En este caso, si la ubicamos por este lado, tenemos que rotarla, que moverla la posición X. Entonces, para mover la posición X, podemos seleccionar aquí y ir moviendo el mouse. Como pueden ver, el mouse pasa a través y pues permite que podamos aumentarla tanto como queramos. O darle el valor necesario de una vez. En este caso puede ser 10, como es para el otro lado, menos 10. Listo. Este va a ser el muro este. Listo. Como vamos a crear otros 4 muros, pues digamos si dejamos ese chorrero de objetos por ahí, pues entonces como que nos empieza a extender demasiado la interfaz. Entonces podemos agruparlos para que quede un poco más organizado, igual que cuando creamos un folder para añadir los objetos que tienen como la misma estructura. Entonces lo podemos categorizar en un objeto vacío. Entonces creamos un objeto vacío, le cambiamos el valor a walls. Entonces ahí podemos crear como hijas los muros para eso. Como el walls es un objeto vacío, no es necesario que se cree directamente en el juego, y como no lo vamos a modificar, no importa que almacenemos como hijas todos los valores de ahí. Listo, ahora para añadir el resto de muros podemos ir añadiendo los cubos uno por uno y darles las estructuras, o simplemente clonar el muro que ya está creado y añadírselo a los otros valores. Entonces pues para clonar pueden darle edit, duplicate, o pues con el comando del teclado control D, el atajo para crearlo rápidamente. Entonces con control D y se crea un clon. El clon se crea justo encima de donde ya tienen el otro. Entonces para ubicarlo en otra posición, como ya tenemos seleccionado el clon, lo que tenemos que hacer es variarlo a la posición a la que lo queremos poner. Y listo, lo crea con la misma estructura que ya está creado el otro muro. Ahora necesitamos otros 2 muros, el de la parte norte. Este es el muro de la parte este. Listo. Ahora necesitamos el muro de la parte norte y de la parte sur. Para esos muros podemos hacer el duplicado de los otros 2 muros y luego variar rotar la figura para que quede, o pues escalarlo otra vez a una forma que nos quede más fácil. Entonces una de las formas, como ya había dicho, sería escalarlo. Entonces podemos ubicarlo en la posición 0 y ya vemos que ahí está. Entonces una sería rotarlo, en X no, en Y, para ubicarlo en la posición que queremos. O otra sería escalarlo cambiando 2 de los valores para que lo ubique de una manera distinta. Entonces podríamos reemplazar el X con el Z para modificar los valores. Entonces 20.5 y 0.5. Ya con eso nos queda como si lo hubiéramos rotado. Ahora pues ubicarlo en la parte norte del mapa. Entonces en este caso cambiamos la posición, la que queremos que quede. En este caso la posición sería en Z. Entonces modificamos la posición en Z a 10. Ya nos queda ubicado. Este 10 está mucho. Bien, como podemos ver hay partes del mapa que se comen. Entonces podemos arrastrarlas para que queden ubicadas justo sobre la orilla. Ya quedó ubicado justo en la orilla. Ya vimos, qué pena. Listo, ahora con eso ya configuramos el mapa de el muro norte de nuestro juego. Entonces el muro norte.
clonamos y ubicamos en el inverso, que sería el muro sur. Listo, con eso ya tenemos creados los muros para que la figura no se salga. Entonces al ejecutar el juego, ya podemos ver que la esfera choca con los muros y ya no se sale del mapa. Listo. Ahora podemos darle un material a los muros. Entonces vamos a Materials y creamos un nuevo material. En este caso va a ser Walls. El material puede estar dado por alguna de las texturas que ya teníamos. Ay, material. Del estándar. Difusión. ¿Este? Y allá dice textura, seleccionar. Los queremos. Y ya arrastra. Ponga la materia. Espera. Sí, toca uno por uno. Es que se me olvidó crear un prefab. Pero ese ya más para la... Sí, más conocidas. Listo, con eso ya le damos a cada uno de los muros la... Y cámbiale. Póngale en la textura. Ella dice. Póngale en X unos 10. Eso ya queda. No pasa. Bueno, listo, entonces vamos a seguir ahora con la creación de los elementos que para pues aumentar el puntaje del personaje. Entonces vamos a crear unos cubos que son los objetos que va a crear el personaje para el juego. Listo, entonces podemos ubicarnos en la vista Z para hacer como un énfasis un poco más, para pues ver todo el mapa y poder ubicar bien dónde va a quedar cada figura. Entonces pues creamos un cubo y le definimos un tamaño de 0,5 y 0,5 a una altura de 0,5 acá. Listo, con eso ya tenemos predefinida la altura del cubo. Listo, pues ahí como nos está interfiriendo un poco la esfera, pueden seleccionar y al darle en este chulito que aparece aquí, nos desaparece la esfera. Es un poco simple para trabajar un poco con objetos, cuando se meten demasiados objetos, trabajar un poco más la figura de esto. Ahora, pues si la dejamos así, estaría bien, pero pues se ve como un poco seca, entonces lo que queremos es darle como un poco más de animación, para que sea de una forma un poco más vistosa para el jugador. Entonces le damos 45 grados, la rotación al cubo, qué pena, asegúrense de que esté seleccionado el cubo cuando van a hacer la rotación. Entonces 45, 45 y 45, ya con esto nos queda una estructura un poco más pues queda un poco más bonita. Ahora pues vamos a añadir un script para que el cubo vaya rotando a medida pues que va ejecutando el juego. Esto va a ser una animación demasiado simple solo para mostrar cómo se podría ver un poco más dinámico el juego. Entonces para crear la rotación creamos dentro del cubo un script. Un script que se va a llamar rotation. Listo.
Y pues en este script vamos a hacer la rotación del cubo. Como está definido dentro del cubo, no es necesario que tengamos el start, porque pues ya va a inicializar cada vez que el cubo inicialice. Y pues definimos el update porque pues aquí no le vamos a dar una propiedad física como tal, entonces no es necesario que trabajemos con el fixed update. Entonces es como un poco más simple en este caso trabajar con simplemente con el update. Entonces le damos el transform para el objetivo que queremos que hacer, que es transformar la figura. En este caso va a ser una rotación, rotar. Y los componentes que se le añaden son un vector con las especificaciones de la rotación del cubo. Entonces vamos a decirle que pueden ser 15, 30 y 45. Entonces va a ir rotando cada vez eso. Y que pues se le multiplica el time, punto delta time, para que no vaya a ser un movimiento seco, sino que va a ser continuo. Listo. Ya con eso quedamos el script para la rotación del cubo. Entonces cuando hacemos la ejecución del juego, ya podemos ver la animación. Esto es como una simulación de una animación para el cubo. Ya podemos ver cómo empieza a rotar. Listo. Ahora podemos definirle pues para que sea como un poco, por decirlo, complejo en este caso, pues la gracia es que haya más de un solo elemento a disposición del jugador. Entonces pues en este caso vamos a variar la posición y pues crear clones para que pues quede un poco más completo el mapa, que no sea como solamente coger una pieza y ya. Entonces en este caso vamos a llamar pickup al objeto, pues porque es lo que vamos a agarrar. Listo. Entonces variamos la posición. En esta parte, como la rotación del cubo interfiere un poco con los ejes, cuando cambiamos la vista varían los ejes, pero en este caso no pasa porque está configurado globalmente. Cuando lo configuro global no me mueve las coordenadas, sino que las mantiene generales, pero si le quito global y lo pongo local, podemos ver que cambiaron los ejes para el cubo. En este caso, para trabajarlo mejor, lo vamos a dejar global para poder mover el cubo en los ejes que están predeterminados. Entonces movemos el cubo a una posición que queramos, y pues en este caso este pickup va a ser nuestro primer elemento, pero pues creamos un objeto vacío para ubicar el conjunto del resto de elementos que vamos a crear. Entonces lo dejamos como hijo, y ahí ya va a ir añadiendo uno por uno los hijos que queramos crear. Listo. Entonces duplicamos y variamos la posición del objeto. Duplicamos, variamos la posición. Listo. Entonces ya nos quedan los clones de las figuras que queremos coger. Al momento de la ejecución, como todas son clones de una, ejecutan también el script con el que estaba configurada. Entonces también clona el script y todas las figuras van a irse moviendo también. Listo. Ahora pues podemos darle un material, en este caso llamémoslo pickups, material para esos elementos. Entonces en este caso simplemente vamos a determinar un color, podría ser un tono por ahí amarillo. 753. Ya, listo. Listo, entonces ya con eso hay dos formas para definir que el color no sea solo para una. O sea, podemos seleccionar solo el color para una y luego hacer que se copie para los demás, o simplemente crear un prefab y añadírselo directamente al prefab. En este caso, pues como no creamos el prefab, podemos añadirle una por una las figuras a esto. El prefab, ¿qué es? Es un elemento que nos ayuda como a determinar un estado del mapa. O sea, no es necesario que creemos varias veces ese elemento, sino simplemente creamos una vez, le damos un prefab, y cada vez que queramos copiar ese elemento lo va a crear con las mismas características que ya tenían los elementos anteriores. Entonces en este caso podemos darle una por una
Listo. Y ya quedaron un poco más estilizadas los elementos. Ahora, acá hay un problema, y es que nos toca pues obviamente determinarle un collider o una opción especial al player para que al momento de hacer colisión con los elementos no se choque y se detenga, sino que como que las desaparezca y cree un contador. En este momento pues cuando ejecutamos vemos que colisiona cada vez que chocamos con una de esas, pero la gracia es que no colisione, sino que las desaparezca y aumenten un contador para el puntaje. Entonces, para ejecutar esa parte de las colisiones necesitamos pues al script del jugador modificarle para que al momento de hacer colisión entonces varíe pues desaparezcan las. Para eso primero tenemos que configurar en el player la opción del collider y decirle que es un disparador. Para eso lo que hace es ejecutar un método especial cuando hace la colisión. Entonces cuando hace la colisión va a una función que vamos a crear ahorita y ejecuta ese proceso para ver lo que pasa después de la colisión. Entonces ese método que vamos a usar para las colisiones es el void onTrigger enter, y pues un collider que va a ser el objeto con el que va a hacer la colisión. Listo. Ahora tenemos que definirle una situación para que, digamos, cada vez que choque con algo no lo desaparezca, digamos con los muros. Si choca cada vez que con lo que choque desaparece, entonces digamos cuando toque el piso, que es en el momento en el que va a desaparecer el piso. Si toca un muro, desaparece un muro. Entonces la gracia es que solamente al tocar los elementos que le pusimos para seleccionar los desaparezca. Entonces le damos un condicional para decirle no me acuerdo de eso. GainObject punto compare tag y pickup. Listo. Ahora este compare tag sirve para que mire eso es como un nombre que le damos a los elementos. Entonces compara el nombre y si es exactamente igual, entonces ejecuta la acción. Entonces para crear ese tag nosotros tenemos acá debajo de las opciones acá algo que se llama tag, y pues en este caso para nuestro objeto está sin ningún tipo de etiqueta. Entonces tenemos que añadirle una dependiendo de la que ya habíamos puesto. Nosotros llamamos a nuestra etiqueta pickup, pero aquí no aparece. Entonces lo que hacemos es añadir una nueva etiqueta y crearla. Le damos, ahí decía listar la nueva etiqueta, le damos en el más y añade la nueva etiqueta. Entonces acá es donde le definimos el nombre que queremos que tenga. Tiene que ser exactamente igual a la que ya habíamos configurado en el script para que pues la reconozca en el momento en el que se esté ejecutando. Listo. Ahora cada vez que vayamos a modificar ya nos aparece esa opción. Entonces ya lo seleccionamos. Con un prefab al momento de hacer el clon configura automáticamente el tag para cada uno, pero pues en este momento como no creamos un objeto prefabricado para cada uno, lo que hacemos es seleccionar en cada uno la opción pickup. Listo. Ya con todos los elementos definidos podemos seguir con el script. Entonces lo que sigue es hacer que desaparezca pues el objeto en el momento en el que haga contacto. Entonces other.gainObject.setVisible, esta función lo que nos hace es, así como trabajamos ahorita con el player para ocultarlo cuando estábamos configurando los otros elementos, entonces en este momento cuando se active el setActive, lo que hace es ocultarnos, es como si le chuleáramos aquí. Entonces lo que hace es ocultarnos o mostrarnos
el elemento que queremos. En este caso, como ya configuramos que van a hacer los pickup, lo que va a hacer esto es ocultarlo cuando haga una colisión. Listo. Listo. Ahora al guardar el objeto, ese script que modificamos será el del jugador. Entonces ahora vemos que en el script, al guardarlo, debería modificar las componentes para añadirle el objeto que queremos con el que verifique. Listo. Ahora, ya con el script guardado, ya solo tenemos que ejecutar y ver la funcionalidad. Qué pena. Ahí por el list trigger, como no está configurada qué pena. El trigger no se configura para el jugador, sino para el elemento con el que queremos que haga contacto. Porque el disparador del evento va a ser el objeto, no el jugador. Entonces configuramos el list trigger para cada elemento. Y ejecutamos el juego. Listo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo guardé, ¿cierto? Sí, está bueno. Ya listo. Entonces, una vez que definimos que cada uno de los objetos es el disparador del evento, tiene que ser cada uno de ellos para que pues funcione obviamente con todos. Entonces, al momento de la ejecución, ya podemos ver que al hacer el contacto con alguno de los objetos, los desaparece. Que no estaba seleccionado a Lisa Troy. En todas. Lisa Troy. Ahí en el box collage. Que solo la había puesto en unos y como no estaban en el prepap, entonces tocaba uno por uno. Pero no lo hice. ¿Es grabó ese pedazo? Sí, venga, le mostré.